o con la segunda. Nosotros nunca hemos puesto cortapisas. Nosotros hemos dicho, vamos a sentarnos a hablar. Pero no nos hemos puesto a hablar como otros de los cargos antes de lo que hay que hacer por España. Nosotros nos hemos puesto a hablar de lo que hay que hacer por España. Y lo que hay que hacer por España son una serie de reformas importantes y hemos ofrecido un pacto importante con 5 grandes ámbitos que tienen un desarrollo importante. Pero a partir de ahí, bueno, si hay que hablar de cargos, de puestos, de quién tiene la responsabilidad de tener la presidencia, la vicepresidencia, el ministerio de esto, del otro, pero no es eso de lo que nosotros nos hemos puesto a hablar. Hay otros que se han puesto a hablar de ministerios antes que nada y que han hecho ya los gobiernos cómo tienen que ser, para quién ser. Nosotros no. Pero miren, nosotros estamos dispuestos a hablar de todo. Y de todo es de todo, sin ninguna cortapisa. Y tercera pregunta. Yo no le he pedido a Rita Barberá que deje su escaño por una razón, porque es que yo creo en la presunción de inocencia. Y hasta el día de hoy, lo que conocemos con relación a su persona son informaciones en los medios de comunicación, y yo creo en la presunción de inocencia y creo en el derecho a la defensa, creo, porque aquí cuando se trata de personas que tienen que ver con el Partido Popular, y antes hablábamos de las varas de medir, o en este caso con Rita Barberá, es que aquí no hay derecho a la presunción de inocencia, y aquí no hay derecho a la defensa, y aquí no hay derecho a nada, y aquí resulta que son los medios de comunicación o la sociedad en general quien condena a una persona. No, aquí quien juzga y condena son los tribunales. Es que vivimos en un Estado de Derecho. Yo no le he pedido hoy a la señora Barberá, con lo que se conoce, que por cierto también son diligencias secretas, sobre las que diariamente se hace una nota informativa. Es que es llamativo. No le he pedido que deje el escaño. Todos los días. Pero también le digo, he oído todo este tema de que si estaba en la Diputación Permanente, no estaba, pero si la señora Barberá no le hace falta estar en la Diputación Permanente para ser aforada, ya lo es como senadora, no le hace ninguna falta. Antes había unas personas que estaban y se mantuvo a las mismas personas y no he tenido ninguna otra intencionalidad. Si fuera imputada, señora Cospedal, ¿usted se lo pediría, como ha hecho con otros imputados? Bueno, mire, depende, como hemos hecho con otros, depende de cómo viéramos la gravedad del delito y hasta dónde, o si hubiera delito o no hubiera delito, o los indicios que se pudieran ver. Porque, mire, imputado ha estado el presidente del Partido Popular y presidente de la ciudad de Melilla, hasta hace unos días. Ayer, archivo, no hay nada. Pero no echa de menos que salga por lo menos ella a defenderse con todo lo que la está cayendo, que salga a dar una explicación, a defenderse, que permanezca escondida. Ella ha hecho un comunicado y unas declaraciones y ha dicho que ella está deseando defenderse en los tribunales. Sí, lo dijo Carlos Herrera. A ver si le dejan que se pueda defender en los tribunales, porque es que yo no quiero prejuzgar nada, pero hombre, todo el mundo tiene derecho a la defensa. Y todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia y es lo mínimo que se le puede conceder a alguien. Pero si los ataques están en los medios, doña Dolores, y no llega a los tribunales porque no está imputada, como usted mismo ha explicado, y le está cayendo la que le está cayendo, ¿no le parecería a usted normal de una persona que está recibiendo todo ese aluvión de ataques que compareciera ante los medios de comunicación y diera una explicación amplia? Bueno, yo creo que ella ha hecho la comparecencia. Ella ha hecho una comparecencia que es ha hecho unas declaraciones y un comunicado que es el que he considerado más acertado, y yo a ella tengo que respetarla en como a ella le parezca bien que lo tiene que hacer. Pero yo eso sí lo quiero poner de manifiesto, porque claro, pase lo que pase, hombre, yo lo mínimo que pido es la misma vara de medir para todo el mundo, ¿verdad? Porque aquí, porque uno sea del Partido Popular o porque se llama Rita Barberá, el acoso es que hay veces que parece que hay gente que hasta que no vea que determinadas personas directamente se mueren de un infarto, no van a parar. Doña María Dolores. Es que ya llega un momento que hay veces que los acosos son brutales.